¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, espero que estén de maravilla y si no lo están les recomiendo continuar escuchando este podcast. Primero que nada, quiero felicitarlos porque por si no se dieron cuenta, este es nuestro episodio número 10. No mames, neta, sí, es verdad, sí. Y la neta, pues está súper chido, o sea, que después de no sé cuánto tiempo que llevamos haciendo esto, todavía no la hemos dejado así. Es sorprendente, es sorprendente. Sí. Nada, qué chido, sí, es un proyecto que ha durado, ha tenido sus pausas, pero sí, qué chido. Está chido, la neta se relaja hacerlo. Sí, la neta, Pues sí. siempre. Y pues sí, este es nuestro episodio número 10. Espero que tengan buenos... Es Pedro. ¿Es Pedro qué? No es Pedro. Espero que tengan buenos comentarios sobre el podcast, las personas que lo escuchan, y que les esté gustando este proyecto, porque a nosotros nos encanta hacerlo por ustedes. Sí, que eso estuvo chido, que el anterior, que en serio quedó bien larguísimo, le ha ido muy chido. Como que mucha gente lo ha estado viendo, o sea, más de la que normalmente lo ve. Entonces, Sí, porque un podcast de más de una hora, que más de 100 personas lo escuchen, la neta está Sí, súper sí, bien. es un desmadre, la neta. Así que muchas gracias. Qué chido, la neta. Y bueno, ahora sí, comenzando con el podcast de esta ocasión, pues vamos a seguir hablando de cosas de terror, de miedo, para seguir como que en esta atmósfera. Me estoy trabando un chingo. Pedro. Para seguir con esta atmósfera que acabo de echar a perder de miedo, Claro, sí. de Día de Muertos. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos una sorpresota. Gracias a Mauricio que en el podcast anterior estuvo de invitado en el podcast. Nos regaló esta copia de su libro de leyendas, Coletas y de Chiapas. Sí. Que para quien no sea de San Cristóbal, a los san cristobalenses les dicen coletos. Sí. A nosotros Sí, nos dicen coletos. coletos. La verdad yo no sé. Sí, ¿Por qué? Supuestamente que porque por los toreros que siempre llevan una coleta. No mames, neta. Dicen que ¿Y por qué eso. tenemos que ver con eso? Güey, no soy historiador, es lo que me contaron, güey, no tengo idea, o sea que por eso la Bueno, que aquí hay una plaza de toros y todo el pedo. O la sea, coleta, sí. entonces No, que por esa ¿Cómo? razón. Que el David sabe. A ver, cuéntanos. No, No, solo ahí dile, quédate. solo dile. Ok, es que, pues como todos saben, San Cristóbal fue fundada por españoles, Ajá. pero en aquella época de la colonia habían personas que eran hacendadas, o sea Ajá. que iban a lugares como Sinacantán, Chamula, a ver las haciendas, Ajá. de que todo estuviera pues llevando su paso, ¿no? Que estuviera realizando Tiene la 5 minutos, así la que échale. producción de lo que hicieran en la hacienda. Pero la persona que iba llevaba una cola como la que tú traes ahorita, Igualita. Entonces es por eso que les llaman coletos, porque la persona que iba de San Cristóbal. Entonces es de ahí en donde nace la palabra coletos. O sea que lo que yo dije es una pendejada. No, Pero es más o menos lo mismo. Más o menos. Pero o sea, el enlace de por qué somos coletos es porque iba la persona de San Cristóbal a las comunidades Y tenía una coleta. y tenía una coleta. Entonces, ay, a ver, coleto. Yo no sabía, la verdad. No, yo tampoco. ¿Cómo vamos a cortar? Esperaba lo que dijo algo el más, David? la verdad. ¿Cómo vamos a cortar lo que dijo el David? Nos dicen coletos porque antes teníamos coletas. Sigamos. Ok, pues bueno, continuando con este precioso Con el- libro que nos regalaron, que es una copia del libro original, que tiene varias leyendas que son de Chiapas, pero principalmente de San Cristóbal. Sí, que está muy chido porque yo comenzando este año yo ya tenía el proyecto de hacer una serie inspirada en leyendas de San Cristóbal, que es nuestra ciudad. Y no encontré, o sea, sí buscamos en bastantes lugares, preguntamos con mucha gente y casi no había registro de ningún tipo de leyendas. Y el problema es que, por ejemplo, ahora que estamos leyendo el libro,
hay muchas leyendas que yo sabía o creía saber que realmente, o sea, la leyenda original, estamos tomando como que estas fueran las leyendas originales, son bien distintas de lo que nos habían contado. Ajá. Entonces creo que está muy chido, y eso conversábamos, que está muy chido también dejar plasmado lo que ya alguien plasmó en ese libro en video, porque así tal vez como que podemos extender un poco más esa cultura y que más gente conozca las leyendas. Sí, porque realmente a nosotros pues nos costó un poco conseguir o conocer a alguien que tuviera esto en su posesión. Y bueno, para continuar, la persona que hizo esta recopilación de cuentos, de leyendas, se llamaba José Francisco Flores Estrada. Y fue en el verano de 1998 para darle pues sus créditos, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo quiero comenzar leyéndoles, porque va a ser leído esto, para que no nos ahí cuatrapiemos y no inventemos otras cosas. Voy a contarles la leyenda de la Misa de Muertos en el Carmen. Que para quien no sepa, pues el Carmen es una de las iglesias principales de San Cristóbal. Sí. Bueno, lo que aquí nos narran ha pasado infinidad de veces. Tantas que dicen que esto viene pocos años después de haber sido fundado el templo de Nuestra Señora del Carmen, en el año de 1763. Pero lo que ahora nos toca platicar, dicen que ocurrió más o menos a mediados de los años 20, aunque nos aseguran las consejas populares que esto pasa cada jueves de todas las semanas. Todas las semanas. Y justo por eso yo quería leer. Justo Hoy es jueves. Ah, no te pases de ver. No, sí, Es verdad. Ya le da, como que le da más realismo. Por eso hace rato que la leí, ¿te acuerdas? Hace rato que Sí, leí sí, sí. bla bla. Ah, Era porque era verdad. jueves. Ok, Vaya, hoy es vaya. jueves, se está grabando y esto le da una atmósfera un poco mejor al a la lugar, al lectura. podcast. Ok. A muchos les ha ocurrido y han tenido la mala suerte de asistir a una misa de difuntos a las 2 de la madrugada en el Templo del Carmen. Cuenta la voz popular que todos los jueves a las 2 o 3 de la mañana misteriosamente repican o doblan las campanas del Templo del Carmen con un tañer lóbrego que llama misa de difunto. Se dice que este doblar de campanas solo es escuchado por unos cuantos, quizá los elegidos, quizá los señalados. Se dice pues que uno de tantos jueves, allá por el año de 1920 y tantos, vivía por el rumbo del antiguo barrio del Molino o Barrio Nuevo un hombre joven que todos conocían como Mariano, el periódico. Porque según afirman, tenía la costumbre de divulgar muchas noticias y chismes platicando con todo el mundo. Está O sea, el vato era un chismoso. Está verguísima ese apodo. Bueno, creo que no se da mucho aquí ese tipo de personas. No, man. El chivito. El chivito. Perdón. Bueno, continuando con la atmósfera de miedo. Se va la verga. Mariano vivía con su madre y con una hermana en una casucha de madera techada con teja, en una casucha de madera techada con tejamanil. Tejamanil es como el adobe, ¿no? Creo ¿Ah, que sí? Sí, es un tipo de adobe con paja y no me acuerdo más. Ajá. Que en su mayoría las casas de San Cristóbal están hechas así. Sí, O sea, las casas las más viejas, antiguas, ajá. las más antiguas. Sí, que de hecho esa es parte de la tradición, ¿no? Como que gubernamentalmente no puedes construir de otra manera para conservar la estética de la Ajá, ciudad. al menos del centro de la ciudad. Hay calor aquí. Bueno. Y tanto él como su hermana y su madre eran asiduos asistentes a la misa de 5 de la mañana, que se oficiaba tanto en el Templo del Carmen como en Santa Lucía. Como anotamos antes, uno de tantos jueves en la madrugada escuchó las campanadas que llamaban a misa. Creyendo que era la misa de 5 de la mañana, se vistió
Despertó a su hermana para que juntos fueran a misa, pero la hermana no despertó. Así que Mariano, solo, se dirigió al templo del Carmen y encontró abierta la puerta principal. El interior totalmente iluminado y con un gran número de feligreses, hombres y mujeres, y el sacerdote oficiando la misa. La misa católica se oficiaba según la liturgia antigua, es decir, el sacerdote dando la espalda a los feligreses, rezando y cantando los salmos en latín. Verga, yo desde ahí me hubiera cagado, la neta. ¿Cómo que dijo? ¿Como que el sacerdote estaba de espaldas? Sí, o sea, la liturgia antigua era que el... Como que todos rezando hacia adelante. ¿No? Exacto. No mames, qué perro miedo, güey. Desde ahí en latín, vato. Súper. No mames. En un momento dado, el sacerdote se volvió a la gente y horrorizado Mariano vio que un esqueleto descarnado era quien tenía el cáliz y vestía las ropas del sacerdote. Casi mudo el hombre volvió a su izquierda para decirles a los feligreses la horrible visión que tenía frente a él, pero mayúscula fue su sorpresa al ver que quienes lo acompañaban a su siniestra también eran esqueletos, y lo mismo le ocurrió cuando volvió la cara a la derecha. Pero pronto se vio rodeado de esqueletos descarnados y malolientes, como después lo contaría. Mariano, el periódico, cayó desmayado y fue encontrado medio muerto del susto en el interior del templo, por el sacristán del mismo, cuando preparaba la misa de 7 de la mañana. Se llamó al cura para que diera fe de que el hombre se había encontrado allí y que no sabían cómo había entrado, toda vez que tanto el sacristán como el sacerdote habían cerrado con llave todas las puertas que dan acceso al templo. Se le dio asistencia médica y se le llevó a su casa. Se cuenta también que Mariano, después de esta experiencia, se enfermó y como característica de dicha enfermedad se hinchó y perdió el habla, sin que los médicos de aquella época pudieran ayudarlo. Poco a poco, el hombre se fue recuperando, le volvió también el habla y pudo así narrar su terrible experiencia. Mariano contaba su aventura, retando a cualquiera a que si escuchaba el repique de las campanas del templo del Carmen a las 2 de la mañana de un jueves cualquiera, fuera al templo y entrara para comprobar lo que él contaba. Misteriosamente Mariano desapareció sin que nadie volviera a saber de él. Cabe decir que se cuenta que no solo Mariano ha vivido esta aventura. Se dice que mucha gente ha escuchado el llamado a misa de difuntos a las 2 de la mañana los jueves del templo del Carmen. Y han entrado y han repetido la experiencia de lo que aquí narramos. Eso justamente iba a preguntar que cómo es que si Mariano desapareció se empieza diciendo que todos los jueves y todo eso, pero al final lo aclaran. No mames, está muy feo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado como campanadas? ¿Así? Pues a esa hora la verdad no, y nosotros somos de este barrio, o sea, nosotros... Pues nosotros estamos bastante cerca de donde se supone Ajá. que es la... Y de hecho, desde hace muchos años, o sea, desde que éramos chicos, a nosotros nos han contado esta historia un montón de veces. Pero yo sabía que era una mujer, o sea... ¿Quién entraba? Sí. ¿En lugar de Mariano? ¿Quién entraba? Pero hasta, o sea, aquí en el cuento dice que o sea, le ha pasado a varias personas. Entonces tiene sentido, ¿no? Sí. No sé, o sea, me da curiosidad y ojalá pudiéramos hablar con alguien como bastante grande y que realmente se acuerde. Porque a mí también me han contado la leyenda, pero normalmente en mi familia, no sé si son para que mi familia sea mitómana, pero como que me contaban así como, no, tu abuelito escuchó, y casi tu abuelito fue Mariana. Entonces, no sé, como que estaría muy chido saber si es que alguien ha escuchado eso, porque ya creo que aunque estamos cerca, tal vez si suenan las campanadas, no es que se van a escuchar. De hecho, ¿han escuchado campanadas? ¿Últimamente? No. No. Pues yo sí, al menos en la Merced sí. ¿Sí? Sí. Ah, la Merced sí. Ella tiene Bueno, ¿sabes años, por qué no pero hemos escuchado campanadas? por el terremoto. Porque desde el terremoto del 2000, ¿qué? 2017. 17. Desde el terremoto del 2017, la iglesia principal de aquí, La mayoría de Andalucía, iglesias, de hecho. Ajá. han estado en reparación. Sí, sí, es verdad. Que según dicen, yo no sé qué tan cierto es. Güey, no mames, si escucho campanas me cago porque ¿Te sé que... imaginas que no hay ni campana y escuchas las campanas a la vida? Sí, pero es verdad, la mayoría de iglesias están en reconstrucción desde lo del terremoto. Que según tengo entendido, no sé si sea mentira, pero San Cristóbal fue de las primeras
ciudades que recibió el apoyo del Vaticano para reconstrucción. ¿Ah, sí? Sí, por eso fue como que pasó el terremoto y un mes después empezaron en chinga a arreglar, pero después lo pausaron un chingo de tiempo porque justamente como fueron los primeros, se cuenta que les tocó una resolana de varo y luego esperaron a que pasaran todos los demás y luego les volvió a tocar y por eso ahorita están terminando después de 3 años. Pero según tengo entendido fue como de las primeras ciudades que les pagaron la Sí, no reconstrucción. lo sabía. Sí. Realmente. Sí, pero yo tiene años que no escucho campanadas, por eso ahorita estoy Sí, tratando de pensar. creo que es por eso. Ujú. Básicamente porque pues... Pero ¿saben qué? Que sí, ¿saben qué? Algo que a mí la verdad me gusta mucho de esta leyenda en particular es que se me hace demasiado mágica, güey. O sea, sí de miedo, pero la neta esta madre podría ser una película de Hollywood, güey. Sí, o sea, cuando dicen el sacerdote se encarna y todo eso, no. A mí el simple hecho de escuchar, búscala de la quebrantahuesos. A mí el simple hecho de... Espérate, verga, vas a leer esa aunque no quieras. El simple hecho de Es tu canal, escuchar, yo güey, creo que el vato vio a gente muerta a su alrededor, güey. No mames, o sea... Sí. Güey, si me pasara, no, o sea, yo me quedo ahí, güey, ya me vuelvo loco a la verga ahí mismo, güey. Fíjate que a la hora que empezaste a contar esa onda, o sea, como que empecé a sentir el olor como a incienso, o sea, no sé por qué. O sea, Oh, no, güey. empecé a sentir eso, o sea, como que me imaginé la iglesia y como que el olor a iglesia, pues a incienso, a eso. Fue un gas del Haku, güey, la neta. Ah, sí, es que aquí en el estudio está Haku, nuestro perrito, y se aventó un pedo. No, bien denso, la neta. No, ya te imaginas que empecé a escuchar eso y empecé a escuchar campanadas. ¿No? Todo loco, pues el vato, ¿no? A ver, ahora yo les quiero leer, obligado por el Tony. Voy a alejar un poquito esto, porque tengo miedo que se queme el librito. No le llega, creo que... A ver, vamos con la siguiente leyenda. Yo les quiero leer la leyenda del quebrantahuesos. No quieres, te obligaron. Sí. Esta, de hecho, creo que lo mencionamos en el podcast. Bueno, Mauricio lo mencionó en el podcast anterior. Sí, es que es una de las que yo al menos sé que son más conocidas. ¿no? Pues yo, para mí, es la primera vez que escucho. O sea, la primera. Ahorita lo voy a leer y es la primera vez que voy a leer y Es que escuchar. depende mucho de en qué escuela estuviste. Sí, O sea, hay escuelas en las que neta, o sea, empiezas con el vato, aquí era un panteón, cementerio, güey. Un cementerio. Estás bien dadito, güey. Un cementerio, güey. Bueno, a mí me pasaba que me juntaba con mis amiguitos de la primaria y nos poníamos a contar esas madres, güey. Sí, tenía leyendas tu escuela. O sea, de cosas que pasaban, ¿no? Nah. ¿Tú? O sea, las básicas, güey. Sí, sí, las sí. básicas, güey. La del cementerio yo creo que esa es de a huevo, de De todas, todas las escuelas de México, güey. Ajá, Y que en el baño asustaban siempre. siempre, o sea, sí. Y no, había, no sé si en sus escuelas, pero siempre había un baño que no se usaba y uno que sí se usaba. Y No. el que no se usaba Era era de la porque tarde. y Sí. era porque lo habían dejado usar porque alguien había muerto, no sé. Sí. En mi primaria era súper irresponsable e inseguro, pero en la cancha de fútbol, como que alrededor habían unos jardines, pero no sé por qué, pero en uno de los jardines, como que empezaba el jardín, pero había como un hueco que estaba lleno de alambres, pero que se veía que estaba como profundo. Entonces decían que esas eran como las cadenas del cadejo y no sé qué. Ah, no, Ajá, y que bien si locos. pasabas fuera del horario de recreo, las cadenas te jalaban y que habían jalado a un Creo que niño. el nombre de El Cadejo también es muy de aquí de esa. Ajá. Sí, no creo que en otros lados se escuche El mucho. cadejo. Tal vez la vamos a leer, El Cadejo ajá, es el perro del infierno, o Ajá. el cancerbero, pero... Pero coleto. Coleto. Porque tiene su coleto. Y ahorita lo vamos a leer. En un rato vas a leer eso, sí. A ver, entonces escuchemos la leyenda del quebrantahuesos. De esta leyenda hay dos versiones, una atribuida a una mujer indígena y la otra también a una mujer pero mestiza. Ambas versiones coinciden en que la mujer practicaba las artes de brujería. Se contaba que poco después de la fundación de la ciudad, en 1528, vivía un matrimonio joven en lo que hoy es el barrio de Mexicanos, aparentemente feliz. La mujer, de quien no se sabe realmente el nombre y que unos llaman María y otros Aldeunda, dicen que se dedicaba a la magia negra, sin que su esposo, un buen cristiano, supiera nada de eso. Se cuenta además que en las noches de luna llena la mujer, utilizando sus malas artes,
le daba un brebaje a su marido, para que éste durmiera profundamente y aprovechaba este sueño para ir a un lugar muy cercano al panteón. Dibujaba un círculo con ceniza para después meterse dentro del mismo y pronunciaba una serie de cábalas satánicas y al terminar hablaba en dialecto tzotzil, diciendo Balam Beket, Balam Beket, Balam Beket, que quiere decir en español bájate carne, bájate carne, bájate carne. Y toda la carne de su cuerpo caía al suelo, la puta madre, quedando un horrible esqueleto humano que se movía y comenzaba a volar con la ayuda del demonio, y al volar producía un horrible chirriar de huesos. El marido de la mujer no se daba cuenta de nada, pues ella se las ingeniaba para hacerlo dormir. Pero una noche de luna llena, una de tantas, la pócima que le preparaba la mujer no surtió efecto, y el hombre se dio cuenta de que su mujer a la medianoche abandonaba su casa. El marido a hurtadillas siguió a su mujer hasta el cementerio, y horrorizado presenció el cuadro aquelarre. Con el temor natural de lo demoníaco, el infeliz hombre ocurrió con un sacerdote católico, contándole su terrible desgracia. El cura sugirió como solución a esto que el infeliz marido esperara otra noche satánica y que después de que la Aldegunda o María pronunciara las palabras cabalísticas del conjuro diabólico y que su carne dejara el puro esqueleto, una vez que la bruja comenzara a volar, que vertiera sobre la carne sal y agua bendita para conjurar los rituales negros. Así sucedió, y a la primera oportunidad, el marido de la bruja fingió llegar borracho a la casa y se hizo el dormido. La bruja, confiada, se dirigió al cementerio. Ahí practicó de nuevo los rituales satánicos de la magia negra, mientras de lejos era observada por su espantado marido. Dejó la carne de su cuerpo en el círculo trazado con ceniza para después echarse a volar, con el áspero sonido que producían los huesos al rozar uno con otro. El marido de la mujer no tardó mucho en reponerse del espanto que le causara todo el ritual de brujería y de inmediato, pronunciando una oración y encomendándose a Dios, roció la carne con sal y agua bendita. Dícese entonces que muy cerca del amanecer regresó al lugar donde acostumbraba dejar su carne, aquel horrible esqueleto, y comenzó a pronunciar las palabras de los hechizos para que su carne regresara a su lugar. Pero conforme iba pasando el tiempo y la presencia del sol se hacía más notoria, la bruja se desesperaba, porque su carne no le obedecía, y sabía que si el sol la sorprendía en el estado en el que estaba, se quedaría así para siempre, y jamás volvería a tener apariencia humana. La bruja Aldegunda, o María, vio horrorizada que el montón de carne que yacía a los pies del esqueleto tenía un color blanquecino de muerte, producida por la sal, y el agua bendita que su marido le había arrojado, y al ver esto, supo entonces que jamás volvería a tener forma humana, ni ser la mujer bella que antes había sido. Comenzó a dar gritos lastimeros y huyó hacia el cercano bosque, viendo de lejos a su marido que hinchado rezaba y en las manos sostenía un crucifijo y una botella con agua bendita. Hincado. Eso. Chale, ¿en qué momento se hinchó? Ah, cierto. Hincado, no hinchado. Rezaba y en las manos sostenía un crucifijo y una botella con agua bendita. Aquella bruja juró vengarse de todos y principalmente de su marido, y dijo que se convertiría en un aguizote para anunciar anticipadamente la muerte de la gente. Y la leyenda cuenta también que esta bruja se convirtió en un ave de rapiña, fea y maloliente, que se le conoce como quebrantahuesos, y que este es mal de agüero, pues cuando vuela por las noches, acompañada de un xochi, tecolote, anuncia irremediablemente la muerte de alguien. No mames, yo nunca había escuchado este pedo. Yo sabía que... Yo me sabía exactamente la historia así. Ah, sí, Sí, y quería leerla, quería que leyéramos porque no sabía si era la real, pero sí, a mí me la contaron de niño, así tal así cual. igualita. O sea, el bájate carne, y también que le puso sal para que no volviera a subir su carne, eso sí me lo sabía así, güey. No mames. Yo sabía que era Yalam Beket en lugar de Balam Beket. Sí, porque Balam es otra cosa, ¿no? Es sí, como jaguar, creo. no sé. jaguar, ajá. Pero yo te digo, yo sabía que era Yalam Beket, el de bájate carne, y para el súbete carne era Shulum Beket, algo así. Ujú. Algo así, no recuerdo muy bien. De hecho, Mau cuenta mucho esta historia, pero no me acuerdo cómo es exactamente. A lo mejor sí hay un error en la Sí. a la hora de escribirlo. Sí, porque también
Don Francisco, muchas gracias por dejar las leyendas, pero tiene un poquito de errores de comeado. Pero no mames, o sea, está chida la historia. Sí, como nunca me la contaron, te juro que ahorita que la leí, siento que parece una historia de terror así como mundial, ¿no? Se me hace como que sea muy de acá, excepto por los nombres y todo eso. Pero está bien horrible. O sea, cuando dice como que la carne se le baja, yo sí me imaginé todo ese pedo y sin pedos podría ser un cuarto. ¿Y no les pasa una cosa que a mí me pasaba muchísimo cuando era niño? Y bueno, me sigue pasando, güey. Ajá. Que cuando me cuentan una historia yo la relaciono con las calles por las que yo paso, güey. O sea, mis calles de alrededor, mis calles cercanas, cerca de mi casa o no sé. Cuando me cuentan una historia, todo en mi cabeza lo empiezo a relacionar que sucede en las calles por las que siempre paso, güey. Entonces, lógico. Cuando yo estaba chico y me contaban esa madre, güey, me imaginaba todo este escenario, güey. No, obviamente menos lo del cementerio, pero la casa del vato me la imaginaba una calle por la que yo pasaba para ir a la escuela, güey. Porque estaba en la primaria, y yo me iba solo a la escuela. Y sí, no mames, o sea, me cagaba de miedo al pasar por ahí, güey, siempre, güey. Y aunque fuera de día, pues, porque siempre en mi cabeza era así como que, obviamente, o sea, había momentos en los que se me olvidaba y ya pasaba como si nada. Pero muchas veces yo recuerdo haber pasado por ahí y decir, no mames, o sea, en mi mente siempre fue así como que aquí pasó volando esa madre, güey. Y eso le da, la neta, para mí, o sea, un toque más chido a la historia, pues. Sí, le da como, es lo que hablábamos hace rato del jueves, como que la traes hacia la realidad cuando tienes con qué conectarla. Sí. Yo realmente todas las historias me lo imagino en la calzada del Panteón, obviamente en el Panteón, y en Guadalupe o el Cerrillo. Sí, Siempre yo también, ahí. sí. O Titani, más o menos, Sí. porque creo que son los barrios más antiguos, Sí. ¿no? Bueno, y obviamente el Panteón, o sea, ¿sabes? El Cerrito de San Cristóbal y justamente pues la laguna de Chapultepec, que es lo de la de las sirenas. Sí, yo también me imagino que es más como en los barrios antiguos por todo cómo lo cuentan y lo que la gente cree. Cuando habla de lo del panteón y todo eso, yo me lo imaginé dentro, dice como cerca del panteón, pero yo me imaginé así totalmente dentro del panteón. Está no sé, a mí sí me dio miedo. Vato, o sea, y el sí, personaje, güey, el personaje está chingón. Sí. O sea, Pues es alta ficción. quebrantahuesos, güey. O sea, el nombre está chido y también que sea un esqueleto, no mames. ¿Sabes? Creo que le hace falta un pedazo, o sea, en donde supuestamente la quebrantahuesos robaba niños pequeños y se los comía. Sí, eso es lo y que justo falta. por eso, Porque Mauricio contó eso. justo por eso el esposo quería detenerla. Porque sí estaba haciendo mal, güey. Sí, porque, o sea, no digo, si la chica está nada más subir y se le bajaba la carne, digo, no hay bronca, pues es tu hobby, ¿no? pero Claro, no estaba haciendo nada mal Sí. y el culero nada más le dijo, no, a la mierda tu carne. Sí, ¿no? Sí, es verdad. O sea, pues yo creo que por eso también, bueno, le falta eso más bien. Sí, lo de- eso es. Yo creo que se le hubiera dado mucho más sabor, la neta. Como que empatizarías. Yo creo que, o sea, creo que si hubiera estado esa parte de lo de los bebés, Sí, la ¿verdad? historia daría más miedo y no se sentiría tanto como, bruja mala, así como de solo no le entendían y ya por eso le quitaron. Es que hay una cuestión que la persona que escribió esto es más una recopilación de las historias, o sea, solo para que no se pierda. Ajá. Y no eso. tanto se puso a pensar como que en la narrativa, pues. Ajá, no, para nada. Pero al final- ayudaría un chingo, o sea, tener lo de los bebés. No mames, estaría bien cabrón. Y sí, Al yo final también de recuerdo cuentas, que las existía eso. leyendas, al final de cuentas las leyendas van cambiando, o sea, Sí, cada sin uno le pedos. pone de su... Su sabor. Ajá. Sí, o sea, no es como que... sí, exactamente ocurrió, yo me acuerdo, ¿no, güey? No, Sí, le pues esa quitan es la lo esencia de una ¿no? leyenda, pues. Ajá, claro. Sí, ¿sabes qué estaría chido? Bueno, estaría muy chingón hacer cortos o como películas de esto, porque la neta la narrativa da para eso. O hacer un cuento como un poco más, así como con una narrativa un poco más cabrona, para que se guarde, pues, pero así como recopilando todo, por ejemplo. O sea, si yo, por ejemplo, que no había escuchado jamás la quebrantahuesos, yo no sabía lo de los bebés, y si no lo hubieran dicho, yo me hubiera quedado con eso. Pero creo que lo de los bebés le da otro sentido totalmente, o sea, lo vuelve un demonio así inmediatamente, vuelve malvado al personaje así en chinga, entonces está chido. Lo que la gente cuenta en San Cris. Digo yo.
Yo puedo controlar. Bueno, pues. Bueno, échale pues. A ver, ¿quieres que cuente esta, Tony? O A ver. la que quieras. Ok. Aprobado. El visto bueno, Güey, me siento en la primaria, güey. Sí, güey. Yo sé que Sí, va a leer bien pendejo, güey. Échale, échale, échale. Donde tu compañero no quedó. ¿Qué? ¿Dónde quedó, güey? ¿Dónde quedó? Así me siento bien estúpido. A ver, Cristian, continúa con la lectura, por favor. Es esto. Este es el de ciencias naturales. Estamos en historia, güey. Ya. Es que no traje mi libro. Ahorita, hace ratito que estaba contando la historia de Germán, yo me acerqué así y a leer y dije, no, güey, esta es la primaria, güey. Yo también. Bueno, ya. Todo el moco, Vato, esto no es nada terrorífico. Terrorífico el sonido de mi moco. Sí. Eso sí, güey. Bueno, ahorita sí. Ya, güey. Ok. Espérate, no me- ¿Cuál es el nombre de esta leyenda? Esta se llama La Sirena de la Laguna. Y dice así. Al sur de San Cristóbal de las Casas y al pie del cerrito de San Cristóbal se encuentra lo que se conoce como la Laguna de Chapultepec. Este embalse, que fue construido al sur del cerrito de San Cristóbal, ya ha servido para que algunos hombres o mujeres hayan encontrado la puerta falsa, o bien que allí hayan ocurrido muchos accidentes y hayan perdido la vida muchas personas. A su madre. Bien. Un matadero, pues. Cuentan algunas personas que desde antes de que se hiciera el embalse del agua y que cuando solamente se encontraba el vertiente. ¿Qué, güey? ¿Por qué me distraen, estúpidos? Te has puesto nervioso, Pale. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ya, güey, espérate. Profe, leo yo. A ver, espérate. Si no puedo, lo lees tú. Va. Es que pinche Germán me está Ay, no molestando. Germán, deja de estar molestando a tu compañerito. Pero no sabe leer. A ver, sáquense los dos a la verga. Ya, pues. Cuentan algunas personas que desde antes de que se hiciera el embalse del agua y que cuando solamente se encontraba el vertiente, todos los días al mediodía o al caer la noche se podía ver a una hermosa mujer, bellísima. Dicen los que aseguran la han visto, es una mujer que viste un vaporoso vestido blanco, carajo, que lentamente se lo quita hasta quedar totalmente desnuda y con una melodiosa voz llama a los hombres. Aseguran que esta mujer jamás sale de los linderos del agua. A esta aparición le han llamado popularmente la Sirena de la Laguna, aunque todos coinciden que no tiene la cola de pescado, como nos pintan las sirenas de las mitologías clásicas. Los incautos que han escuchado el llamado de esta mujer dicen que no han vivido para contarlo. Generalmente, después de haber visto, escuchado y acudido al llamado de la mujer, estos mueren ahogados. Algunos dicen que la Sirena de la Laguna no es más que el espíritu de una mujer joven que allí se quitó la vida por un amor frustrado. Nos cuentan que en la falda del cerrito de San Cristóbal vivía una hermosa mujer jovencita de nombre Asunción Bonifaz. Esta se enamoró perdidamente de un apuesto pero pobre soldado y los padres de Chonita. Como cariñosamente la llamaban, Chonita, como cariñosamente. Sí, perdón, discúlpame. Se opusieron al romance y la amenazaron con llevarla a otro lugar si volvía a ver a aquel soldado. Se cuenta entonces que el militar aquel fue llamado junto con otros miembros de la tropa para detener a una de tantas insurrecciones de indígenas sublevados, de la cual los soldados no salieron bien librados. Los pocos soldados que regresaron a la ciudad dieron por muerto a aquel que era el enamorado de la joven Chonita. Dicen que la mujer no pudo soportar la pena y que tomó una piedra de molino y se la ató al cuello con una cuerda y se arrojó al centro del vertiente de la laguna, muriendo ahogada. El soldado no había perdido la vida, solo había sido herido en la batalla y como pudo escapó y regresó días más tarde a esta ciudad. Cuando llegó, se enteró de lo que había pasado con la mujer que él quería y lleno de pena, no tardó mucho en tomar el mismo camino. De la misma forma, y se arrojó
No tardó mucho en tomar el mismo camino de la misma forma y se arrojó al fondo del vertiente. La leyenda cuenta que el espíritu de Chonita, el que vaga penando y que se aparece en la laguna de Chapultepec y que llama a los hombres para ahogar, los allí. Lo que mi compañero quiso decir. ¿Qué Para tan ahogar mal ahí? los Es que aquí bueno. era para ahogar los allí. Así. Pero ello significa que es la misma Ya palabra. lo sé, güey. menso. En San Cristóbal hay una laguna. La mayoría de las personas que han venido, pues la pueden ver casi en la entrada de San Cristóbal, en el bulevar principal. Y curiosamente se llama la laguna de Chapultepec. O sea, como en. O la laguna del CD para los compas. Sí, es esa, ¿no? Sí, es esa, es la misma. Pero ¿sabes qué? Encontré muchas similitudes con la historia del Arcotete. Esa no me la sé. Está también aquí, pero Sí, creo que no valdría mucho la pena leerla porque Porque siento que es muy casual, ¿no? similar. Ajá. La historia del Arcotete era una mujer que se enamora es de de un Fran- vato francés que justamente su apellido era como algo así de Arcotete. Era Jean-François. Ajá, de Jean-François Arcoteux. De Arcotete, o algo así. Arcotois. Se enamoran, pero el chiste es que esta morra ya estaba amarrada con otro vato que era adinerado de la zona, güey. Entonces era casi imposible que ellos pudieran estar juntos. Entonces el francés pelea por el amor de ella y mata al vato. Se va a la cárcel y cuando sale de la cárcel se da cuenta que la morra se murió de amor, güey. O sea, de Por tristeza. él, pero por él. Por el que le encerraron. Exactamente. Entonces este vato, al saber que había muerto su amada, va al Arcotete, al que ahorita es el Arcotete, y se entierra una espada, güey. O sea, para Bien dramas. alcanzarla, güey. Y por eso el Arcotete se llama el Arcotete. Yo sabía en esta historia de que solo agarraba, o sea, la morra agarraba a vatos borrachos. O sea, es lo que me decían a mí cuando era Sí. chiquito. Pero no O sea, es la mala mujer, algo así. Pues no sé, porque de todas maneras, o sea, Al principio. sea lo que sea de la leyenda de esta laguna de Chapultepec, o sea, dicen que, ¿ya viste que al ladito de la laguna hay como un pequeño caminito? ¿Nunca han entrado ahí? Sí. O sea, llegas hasta el final y hay una pared. Da un chingo de miedo, ¿verdad? ¿Lo has cruzado Sí, todo? güey. Una vez. Yo sé que esto tiene que ser de terror, pero los pasamos de... Cuando estábamos bien, cuando tendríamos como 10 años, con mi hermano mayor, que tendría 14 más o menos, cruzamos por ahí Ajá. y nos íbamos a encontrar en el CEDEM, que es al otro lado pues, de ese Ajá. caminito, con la hermana mayor de Raúl, mi primo. Entonces íbamos los tres, cruzamos y la neta sí nos estuvimos a punto de caer un chingo de veces. Si te caes, sí puede ser fatal porque hay como muchas enredaderas, Ajá. cosas que no, o sea, no te dejan salir. Y además es un pedacito así. o Ajá, sea, es una como cosita un chiquita y laberinto. aparte vas las cositas así justo para que la gente no haga la pendejada que nosotros hicimos, como que construyeron bardas Ajá. y no te dejan pasar, pero pues Ajá. se pueden saltar. Y le hicimos creer a Mayra, la hermana mayor de Raúl, que se había caído y se puso a llorar. No mames, vato, ¿cómo no, güey? Se puso a llorar bien feo y ya después Genaro, mi hermano mayor, no sabía cómo decirle que era mentira. Dice, no. Y luego sale cagándose la risa a Raúl y Mayra toda enojada, pendejos. Fue horrible. No estoy orgulloso. Yo tengo una tía que era amiga del señor que estaba cuidando la fuentecita, porque ya vieron que hay una fuente. Entonces Ajá. él nos contaba de que, o sea, en la noche llegaban personas a hacer brujería al final de ese caminito. Y a mí me daba mucho miedo. Yo tenía que como unos 6, 7 años y tenía una lanchita, ¿no? O sea, una canoita. Entonces ese güey, pues una vez me dio ahí mi paseíto, porque ahí está peces y todo el pedo, ¿no? Entonces nos acercamos hasta ahí. Esa fue la primera, el primer encuentro que tuve con ese lugar, ¿no? Y sí, habían como velas y No todo el mames, pedo. ¿neta? Ya más grande en la secundaria, con una chica con la que andaba, se nos ocurrió pues meternos ahí, ¿no? A ver qué pedo. Y sí, o sea, sí da miedo, güey. O sea, y además, Sí. pues, te digo, Está bien estrecho, sí, Ajá. da un chingo de miedo. Yo había escuchado muchas leyendas, nunca había escuchado tampoco esa. Creo que no había escuchado muchas leyendas, eres de aquí. pero no. Pero me da como curiosidad que siempre son como mujeres malas.
sea, por lo general no es como... O sea, la mayoría de leyendas... ¿Sabes qué son creo yo? como- Oye, he encontrado como similitud en varias historias. Que todas estas historias fueron creadas. O sea, puede que sí sean ciertas. Yo no voy a decir que no son ciertas. Pero a mí se me hace como que se crearon para espantar a los hombres, güey. O sea, de que antes echaban mucho trago, güey. Y andaban bolos por todos lados. Entonces, ok, le voy a contar ahora algo que pasó a este vato para que deje de caminar bolo. Sí. O sea, podría ser Pero- porque, o sea, el cadejo es un, o sea, se lleva los bolos, güey. Ajá. La mala mujer del camino, igual, güey. La O a los sirena, igual, mujeriegos. güey. Ajá, exacto. Ajá. Justamente un maestro que me dio clases de dibujo, una vez estábamos contando eso de las leyendas. No recuerdo por qué salió, pero... porque enfrente de mi casa ya viste que está el cerrito de San Cristóbal. Entonces empezamos a contar de eso, ¿no? Oye, güey, ¿no te da miedo estar aquí enfrente? Y yo, no, bueno. Entonces este güey dijo, no mames, a mí me da más miedo, caminar en las calles solo a irme a un bosque en la madrugada, porque al final de cuentas, o sea, no va a haber nadie. Hay menos probabilidad de que haya. Ajá. Y le dije, no, güey, pero ¿y si los Es que no muertos, conoce la historia chingada, del no? negrito cimarrón, güey. Pero él me, bueno, no recuerdo cómo fluyó la plática, pero me dice, por ejemplo, güey, esta madre del sombrerón o del no sé quién, de la carreta de la muerte, no sé cómo chingados se llama, dice que supuestamente en tiempos atrás pasaban güeyes levantando a los muertos, a los borrachos, que estaban así completamente out, ¿no? Entonces que las personas lo veían y ahí empezó de, ay, güey, se están llevando a este güey que lo van a matar. Entonces empiezan a hacer sus chismes, ¿no? Sí. El carretón, ahí pasa el carretón levantando a borrachos y ya nunca más los volvieron a ver. Y los metían a los manicomios o X cosa y por eso ya nunca más los volvían a ver. Sí. A los anexos, güey, o sea. Ajá. Bueno, en ese entonces, pues... En ese entonces estaba como a... No sé, Al como a la calabozo, iglesia, güey, ajá, una sí. cosa así. Es que creo que eso es lo chido de que dicen que las personas solo somos adictos a una cosa y es a las historias. Porque, o sea, si te das cuenta, todos son historias. O sea, la gente se volvió adicta al periódico porque era una historia tras otra historia. Te vuelves adicto a una persona. O sea, adicto como una manera de decir, pues, pero como que te apegas a una persona por las historias que te cuentan, las historias que viven. Y las leyendas un poco nacen de eso. Hay un libro que se llama El héroe de las mil caras, que habla justamente de eso, de cómo fueron surgiendo todas las historias y en algún punto llega como a la conclusión en que nacen de alguna manera didácticos, como para explicar algo, como para tratar de darle sentido a algo o para prohibir ciertas cosas. Porque, por ejemplo, de niños, Como ¿por qué la te Biblia. cuentan las leyendas? Por ejemplo, de niño, ¿por qué te cuentan las leyendas? Justamente para espantarte, para decirte no hagas esto. O sea, lo de la quebrantahuesos, por ejemplo, se llevaba niños o no sé qué. Entonces le dicen a los niños, no te portes mal, va a venir la quebrantahuesos. Súper, un gran trauma eso. Y incluso la mayoría de películas de Disney, las antiguas o las clásicas, están basadas en algunos cuentos de los hermanos Grimm, pero los hermanos Grimm no los inventaron, sino fueron los primeros que hicieron una edición de los cuentos que ya existían. Haz de cuenta que es esto, como que la gente hablaba y es como este libro de leyendas y que nosotros obviamente no nos estamos comparando, pero siendo Disney como que las hiciéramos en cortos, en películas. Y tenían finales muy trágicos estos cuentos justamente para como educar, o sea, como de que no tienes que ser vanidoso, no tienes que ser borracho, no tienes que ser infiel y todo esto es como justamente como para dar una lección. Pero creo que de entre todo eso, que tal vez las leyendas nacen por eso, a mí siempre me ha dado como esa sensación de que siento que parte de ley tiene que ser real, porque de algún Por lado algo tiene que empezó. salir, o sea, de algún lado sale. Ponte que pueda ser como tú dijiste el otro día ese término como psicosis colectiva o algo así. Es histeria colectiva. Eso capaz puede ser algo, pero de algún lado tiene que salir. Sí. O sea, todo nace de una cosa. También alguna vez escuché que tu cerebro no puede inventar nada que no hayas visto. Nada. Y ahorita ya para nosotros es súper común ver monstruos, ver demonios y cosas así, o gente con cuernos, pero que claro que por conexión podrías llegar, pero que el cerebro es
y no tiene la capacidad de inventárselo. Entonces, para haberlo hecho, para haberlo retratado así, es porque realmente lo viste. Entonces, eso Qué está buena bien paga hardcore. eso. Eso está muy hardcore. Hace unos días estaba viendo la verdad de la bruja de Blair, ¿no? O sea, porque... Vato, no mames. ¿Qué? Cabrón. ¿Qué? Nosotros antier vimos la película de la bruja de Blair. Ah, Ajá, chingar. sí. Bueno, pues tendrá como creo que fue el lunes, tal vez, no recuerdo bien. Hay una chica ahí en YouTube que como que cuenta casos misteriosos, ¿no? De Entonces, Paulette. Ah, pues justamente Sí, ella, güey. buen canal, justamente güey. ella. Y pero justamente no le puse mucha atención porque a veces pongo un video y me pongo a pintar, entonces a veces se me va el pedo. Pero algo así, o sea, no recuerdo bien la historia, no, pero sí es como de una señora que tal vez, no sé, ni siquiera tenía ningún pedo y la gente se lo inventó por los chamaquitos que, no sé, los regañó o vieron algo. Sí. Y ya así como que, ay, güey, esta morra pues, es bruja y la matemos, ¿no? Así como que, ¿qué pedo, no? Entonces ahí empieza como tal vez también un... O puede ser por gente pirada, güey. O sea, que la gente que está loca, También. o sea, loca en el hecho de que hacen locuras, no de que, existen. Por ejemplo, a mí me quedó muy denso y tal vez como relacionando un poco, sí hay gente que sí parece sacada de una película. Y honestamente Claro. son así. Pues mira, perdón que te interrumpa. En San Cristóbal hay una historia de una supuesta bruja, que es la de la tumba de los Sirenas en Edna García, güey. yo de, ¿quién? Que de hecho yo creo que vamos a pasar Sí, esa tal vez historia sí, en sí, algún sí, momento. Pero justo con lo que estabas diciendo de que... Que es como que la gente... Ajá. Sí. Ya, pues continuar. Pero digo, tal vez la gente, por ejemplo, muchas veces, y más antes, la gente inventaba, o sea, una mujer muy inteligente es bruja, si sabe escribir Sí. es bruja. Sí, No alguien sé, diferente. Alguien diferente era bruja. Pero yo creo que también sí han habido personas, y de ahí nacen tal vez estas leyendas, que sí están piradas. Hace un tiempo, hace como unos 6 años, me contaron una historia muy trágica, y es real, y lo que voy a contar a mí me afectó mucho porque es muy feo de escuchar. Pero en Tuxtla, que es la ciudad, y esta es una historia real, o sea, no tiene nada que ver con sobrenatural, pero sí con gente pirada. En la ciudad vecina, Tuxtla Gutiérrez, había una señora que tenía una niña, o sea, tenía a su hija, pero la señora trabajaba muchísimo y entonces no tenía tiempo de cuidarla, y su vecina era solamente ama de casa y vivía de pensión de las remesas. Las remesas es como lo que mandan de Estados Unidos. Y la señora estaba sola en su casa y entonces hicieron muy buena amistad. Y la señora como que dejaba que su niña estuviera con esta señora todo el tiempo, porque la cuidaba y la trataba muy bien, y la señora genuinamente amaba a la niña, la señora que le ayudaba a cuidar. En algún punto a la mamá de la niña la transfieren de trabajo y le dicen que se va a ir a vivir, ahora no recuerdo, pero fuera del estado. Y pues la señora, sin pensarlo, acepta porque iba a tener más tiempo para la niña, iba a tener como más dinero y etcétera. Y le dice a la señora, como que le cuenta que muchas gracias por todo y que no sé qué, y que qué triste, pero que se iban a ir porque tenían una mejor oferta laboral. Y la señora que cuidaba le afectó mucho, o sea, como que realmente amaba a la niña, como que se la estaban quitando de alguna manera. Entonces como que le decía que no, que lo reconsideraran, que ella no tenía problema para nada con el cuidar a la niña y demás. Y la señora pues al final terminó aceptando la propuesta de trabajo y ya se iban a ir. Le afectó tanto a la señora que cuidaba que mató a la niña y la enterró en su casa. Y eso se enteraron como un año después, porque hace cuenta que desapareció y nadie daba razón ni nada. Y la señora, como que después de un tiempo se dieron cuenta que estaba la niña enterrada ahí en el patio. Y que le preguntaron a la señora que qué pedo, y es que ella dijo que no iba a dejar que se la llevara. Ay, cabrón, pero sí, ¿cuándo fue eso? Pues a mí me lo contaron hace como 5 años, ponte. Tal vez haya sido hace unos 8 más o menos. Entonces, no sé si tal vez dije algo que era medio, no sé, un caso ahí oculto. Pero digo esto porque esto es un caso real y que creo que muchas de las leyendas pueden surgir de eso, de que hay gente loca, ha habido toda la vida.
Y ponte, o sea, tal vez la gente como para tratar de no resignarse a que hay gente que tiene esos alcances, digamos, o sea, hay gente que puede hacer eso, como que le da una explicación y decir, no, es que, o sea, tal vez si esto hubiera pasado hace 100 años, hubieran dicho, es que el diablo la poseyó Sí, y ella hizo ajá. por eso, pero tal vez no sé si va tanto de eso, sino como gente que realmente le afecta un chingo eso. Eso, esa es como una historia de terror, pero en la vida real. No sé, sí. Está bien ojete. O sea, y más sabiendo que es basada en hechos reales. Sí, y que está tan Sí. cerca, güey. Ajá, es que Sí. chale, güey, no sé. Sí, yo cuando lo escuché me afectó mucho. ¿Y hace cuánto lo escuchaste? Como 5 años. Lo acabo de decir, si me hubieras puesto atención. Perdón. Pero vamos con la siguiente leyenda. Ok, pues bueno, aquí en San Cristóbal hay un mito de unas cuevas. Bueno, que creo que no es un mito, creo que sí, o sea, todos saben que es real, de unas cuevas que están subterráneas, que conectan varias de las iglesias y puntos estratégicos de la ciudad, Sí. que se usaban en tiempos de guerra para conectar las iglesias, para que los padres pudieran pasar por debajo y llegar a los otros puntos. Y pues bueno, aquí está la leyenda del túnel subterráneo. No mames. La leyenda del túnel subterráneo de San Cristóbal es una leyenda en verdad controvertida. Mientras que unos la ven como eso, como una pura leyenda, hay otros que aseguran que el túnel sí existe y que lo único que falta es descubrirlo y que esto sería un gran atractivo turístico para nuestra ciudad. Lo cierto es que esta leyenda corre de boca en boca desde hace muchos años. Eso se decía en 1998, ahora sí se sabe que existe. Bueno, Sí, al está menos, comprobado, ¿no? al menos a mí me han dicho que en 1994, cuando ocurrió todo esto del levantamiento zapatista, Ajá. esos túneles fueron utilizados para que los zapatistas pasaran armas de una iglesia a otra. Ajá. Pero creo que en 1998 quizá no se sabía todavía. Pero sí fue en el 94. Lo de... Pero se supo hasta hace poco que lo usaron. Sí, pues según yo, no sé si estoy mal, pero hay hasta una foto. ¿Ah, sí? Sí, en la investigación que nos pasó don... Pero no es real. ¿No? No. Ok. Fue nada más referencia. Como referencial, nada más. Ajá. Bueno, muchos de los que creen que este túnel existe aseguran que hay entradas en el ex convento de Santo Domingo, al norte de la ciudad, que atraviesa la zona del centro y que pasa por la antigua casa del Marqués de la Tobilla y va al edificio de la CTM, que se enfila rumbo al templo de San Francisco y que va a desembocar el ex convento de las Madres Violetas, en el conjunto arquitectónico del Carmen. Se asegura que hay ramificaciones por diversos rumbos de la ciudad y que su construcción se asemeja con los túneles que se dice que hay en la ciudad de Santiago de Compostela, allá en España. Se asemeja mucho. Hay quienes aseguran que este túnel fue construido poco después de la fundación de nuestra ciudad por los religiosos que eligieron tanto como el convento de Santo Domingo y la iglesia del Carmen y el convento de las Hermanas de la Encarnación que estaba junto a este último templo, aunque no saben para qué fin fue construido. Se dice que fue para que el pueblo no se entrometiera en los asuntos religiosos. Se asegura que tiene varios ramales y que muchos de ellos todavía se encuentran a flor de tierra, mientras que otros han sido tapados. Aseguran quienes creen que el túnel subterráneo de San Cristóbal existe, que ahí guardaron innumerables y valiosos tesoros de la Iglesia Católica y que aún permanecen en este lugar. Esto como consecuencia de las numerosas persecuciones religiosas en los días de la Reforma y la Revolución. Se cuentan de muchos casos de espantos y aparecidos en las inmediaciones de lugares en donde se dice pasa el túnel de San Cristóbal. Se habla de que hasta hay un mapa que fue encontrado en el archivo histórico diocesano, pero no lo hemos visto. El caso más raro y que cuentan da fe que este túnel sí existe es la entrada que hay en un pozo en el ex convento de Santo Domingo, que está a unos 8 metros de profundidad. Y la anécdota que se cuenta que ocurrió en el año de 1911,
cuando se desarrollaba la guerra entre San Cristóbal y Tuxtla. A la verga, hubo guerra, no sabía. Enfrentamiento armado que perdiera San Cristóbal y que se dice había organizado el llamado Obispo del Diablo, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, titular de la diócesis de San Cristóbal. ¿El obispo del diablo? Ajá. Fue el diablo también, ¿no? Cuentan que una vez que el ejército de los tuxtlecos llegó a la ciudad, comenzó por detener a los cabecillas de esta guerra, que se escenificó, como ya dijimos, entre las ciudades de Tuxtla y San Cristóbal, porque los coletos nunca estuvieron conformes con que don Emilio Rabasa Estebanel, gobernador del estado de aquel entonces, se llevara los poderes políticos a Tuxtla y lo convirtiera en la capital del estado. O sea, sí hubo pedo porque ya no fuéramos la capital. Claro, sí. Hasta incluso el teatro de Tuxtla es Emilio Rabasa, ¿no? Ajá. El ejército tuxtleco venía buscando principalmente a Juan Espinosa Torres, Pomposo Flores. Perdón. Pomposo. Abraham Aguilar, a Manuel Pineda, verga, capaz me estoy riendo de la abuela de alguien, perdón. Sí, güey, sí, total. Manuel Pineda, padre del famosísimo general Alberto Pineda Ogarrio. Batón, nadie te conoce. Y al obispo de la diócesis de San Cristóbal, Francisco Orozco y Jiménez. La leyenda dice que con mucho valor el obispo de San Cristóbal se enfrentó a los soldados tuxtlecos y que cuando trataron de apresarlo para llevarlo a esta ciudad, él les pidió que le dieran oportunidad de cambiarse la ropa por una que no mostrara su jerarquía eclesiástica. Los soldados permitieron a Francisco Orozco y Jiménez entrar a sus aposentos y esperar un tiempo prudente para que el obispo se cambiara de ropa. Cuentan que pasó más de 2 horas y que un tanto molesto quien iba al mando del piquete de soldados ordenó que abrieran por la fuerza el aposento del obispo, cosa que así se hizo, pero no encontraron a nadie en el interior. Los soldados, que previamente habían sido alertados para que no dejaran salir a nadie de aquel lugar, dijeron que no había salido nadie de la parroquia de San Nicolás. Los soldados buscaron por todos lados hasta que alguien que quería sin duda congraciarse con la milicia dijo que el obispo que buscaban tenía más de 2 horas que había pasado a caballo rumbo a Ixtapa. Se asegura que el obispo Francisco Orozco y Jiménez, conociendo muy bien la ubicación del túnel, huyó por él mismo, utilizando una salida que va a dar al río Amarillo y que tiene una salida por la zona del Puente Blanco. Por ahí pasó. Sea como fuere, la leyenda de que el túnel atraviesa la ciudad es interesante y aquí está para ver si hay alguien que quiere intentar descubrirlo. Se habla de tesoros incalculables que se encuentran en su interior, joyas de la iglesia y también de aparecidos que custodian este tesoro. Últimamente, en 1974, burócratas del Instituto de Antropología e Historia vinieron a hacer una serie de excavaciones en el ex convento de Santo Domingo y se dice que lograron localizar la famosa entrada del pozo, que hicieron varios intentos por entrar al túnel, pero que 2 de ellos resultaron con una extraña enfermedad y que después de ser trasladados a la Ciudad de México fallecieron. No sin antes contar que lograron penetrar el túnel y que recorrieron un buen tramo. Pues lo que a mí me contaban de chico y que creo que a ustedes también les contaron es que según en estos túneles se guardaban muchos secretos de la iglesia, que no querían que nadie descubriera, que supuestamente en aquellos tiempos los padres tenían relaciones con las monjas, y que al no cuidarse, pues, o sea, ¿qué tiempos? Las monjas quedaban embarazadas y estos niños o fetos, o sea, estos abortos, los escondían en ese túnel. Sí. Y yo también sabía eso, de que, o sea, el túnel guarda enfermedades, que si los destapan, o sea, pueden morir, güey. O sea, pues es que te imaginas, güey, si existe, güey, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Así cero mantenimiento, güey, podrido. Aparte, si en serio, como que cadáveres están ahí, güey. O
O sea, es una cloaca de enfermedades y peste horrible. Sí, no mames. No mames. Pero no deja de ser una historia muy interesante. Sí, de hecho, cuando yo estaba en la secundaria, cerca de la secundaria donde yo estudié, está el Arco del Carmen. No sé si se acuerdan. ¿Estuviste en la Arco del Vino? No. Secundaria, güey. Ah, qué estúpido, sí, perdón. Me quedé pensando en otras pendejadas. No sé si se acuerdan, pero antes al Arco del Carmen, se podía pasar por debajo del Arco Sí. del Carmen. Y no sé si recuerdan que justo debajo, en una de las esquinas, o sea, viendo de frente al andador, digamos, en la esquina derecha, sí, frente, derecha, había una puerta bien chiquita que siempre estaba con candados. En mi secundaria decían que esa era como una de las puertas para el túnel. También eso me habían dicho a mí. Pero no. ¿No? No. Esa puerta Se es rompió para el- llegar al... Las escaleras. Ajá, para llegar arriba del... Es al campanario, Ajá, digamos. de esa manera. porque yo investigué, güey, porque la neta, o sea, es algo que yo desde hace un chingo de tiempo me gustaría entrar, pero si me voy a enfermar, mejor no. No, güey, es que Ah, bueno, pero- te vas a enfermar. Ay, no güey. creo que te te vas a enfermes, súper güey. enfermar. Ah, y en esa cosa no, Ay, no. pero tú querías entrar al túnel, Sí. digamos. Ah, Y es que la entrada del túnel no está, no mames, o sea, nadie sabe dónde está, güey. ¿Pero por qué será? O sea, yo creo que ya, por ejemplo... Es que es como la Santa Inquisición, güey. En tiempos de la Santa Inquisición, o sea, habían muchos secretos que tenía la iglesia que nadie conocía más que los mismos de la iglesia, güey. Yo creo que ahorita las únicas personas que tienen esa información son los mismos padres. Y ¿Tú que crees que lo ni de conocieron? pedo. Yo creo que sí. Porque güey. ya a mí me da miedo eso, porque yo creo que hay muchas cosas que en la antigüedad pasaban, que justamente como por ya censurarlo o hacer así como de la vista gorda y que nada pasó, dejaron de como trasladar esa información. A mí lo que me da miedo es que ni siquiera los que se supone que deberían saber por herencia sepan, porque así como dice, o sea, la leyenda, y a mí se me hizo raro cómo empezó la leyenda, porque en otro texto que leí empieza igualito, pero no tiene nada que ver. Pero que hablan que si descubrieran el túnel y le dieran mantenimiento sería una gran entrada económica para San Cristóbal, o sea, ya es turístico. Imagínate hacer un recorrido por el túnel, estaría cabrón, o sea, hablar de yo creo que la mejor manera de mejorar como personas y como estados y como países y lo demás es no avergonzarte de tu historia, sino aprender. Entonces ponte que dijeron, güey, es que esta madre de la iglesia lo usó para pasar armas, para ocultar abortos, para, no sé, para un montón de cosas que no querían que el pueblo se enterara. Y eso como que, no sé, te conserva de alguna manera tu historia. Pero y es te que ayuda a ¿sabes crecer. quién queda mal parado? La iglesia. Pues obviamente la iglesia. Y es que la iglesia obviamente nunca le va a gustar, Ujú. o sea, quedar mal parado. Entonces no les conviene, güey. No les conviene que se sepa la verdad sobre eso. Entonces, si está o no, que yo creo que sí está, porque la neta si no, no se diría. Es que es eso, ajá. A ellos son a los que menos les conviene y pues quién tiene más control, güey, de una ciudad como San Cristóbal llena de iglesias, güey. Ujú. Que- Sí, que la iglesia, misma sí. Qué raro, o sea, es que, no sé, ponte que si realmente hicieron un túnel, no creo que solamente haya sido para que gente pasara de un lugar a otro. O sea, a mí me da curiosidad de, en serio, ¿por qué? Porque sí dicen que todas las iglesias están conectadas, pues, o por lo menos supongo las más antiguas, ¿no? Entonces me da curiosidad saber qué, porque aparte dice hay una entrada por el Puente Blanco. Entonces, o sea, ¿qué pedo? Por el Puente Blanco hay un río, ¿no? Hay algo así. Entonces, no sé. Como que da pie a la imaginación. Demasiado. Sí, está chido, o sea, a mí se me hace, y por eso me pareció muy buena idea hacer como el podcast de hoy, de justamente hablar de leyendas de acá. Estaría muy chido Nuestra que... historia, güey. Ajá, y estaría muy chido que incluso si hay gente que no es de acá y que realmente activamente vean el podcast y lleguen hasta este punto, estaría súper chido como, no sé, saber como, hey, en mi pueblo tienen una historia similar o no, porque yo creo que hay muchas que sí, o sea, la de la quebrantahuesos creo que podría ser como de otro lado tal vez también, pero cosas como lo del túnel o lo de Nerina que estábamos buscando, que es una leyenda muy popular de aquí, que no está acá, que se nos hace un poco raro, pero como que son cosas muy de acá y eso está muy chido, porque es como totalmente cultura de acá y que hacen de San Cristóbal una ciudad súper rara y súper mágica. Única. Ujú. Pero si quieren, vamos con la siguiente leyenda. Oli. A ver. La siguiente es la leyenda del taxista. Lo que aquí se narra ocurrió recientemente, bueno,
recientemente para aquel entonces. Quizá de esta fecha a unos 25 o 30 años atrás. Ah, O sea, No, 50 sí, güey, años. Hace poquito. Pues más o menos unos 50 años atrás. Este fue un caso sorprendente en el que aseguran le costó la vida a un taxista, a quien llamaremos Pedro. Que Pedro, ¿ya vieron? Era una introducción a lo que íbamos a ver. Pues así veo. Porque sus familiares nos pidieron no mencionar su nombre real. No mames. Eso le da mucho realismo, la neta es como un documental. Nuestro relato empieza cuando comienza un día cualquiera para un manejador y propietario de un coche de alquiler, de un carro cerrado o de turismo, como se le solía llamar a los taxis hasta no hace mucho tiempo aquí en San Cristóbal. Dicen que ese día, muy de mañana, se le acercaron a Pedro, que estaba limpiando su unidad, dos señoras con sendos ramos de flores y le pidieron que las llevara al panteón de la localidad. Las mujeres subieron al coche y se hizo el rápido viaje de no más de 5 minutos. Se cree que como a las 7 de la mañana y casi para enfilarse de nuevo en la ciudad, Pedro se sobresaltó cuando una voz en la parte posterior del coche le ordenó que la llevara al centro de la ciudad. Intrigada en la forma que había subido la mujer al coche mientras va camino al Zócalo de San Cristóbal, no deja de ver por el espejo retrovisor a aquella mujer, que cubre su blanco rostro detrás de un velo negro. Al llegar a la altura del templo de Nuestra Señora de las Mercedes, la mujer ordena al taxi a pararse y le dice que le espere. Baja del coche y Pedro se da cuenta del bien delineado cuerpo de la mujer, que se dibuja en un entallado vestido negro. Es alta, blanca y se adivina tras del velo que cubre su rostro, sus bellas facciones. La mujer tarda un rato en el interior del templo y después, en vez de subir al carro, hace señas al taxista para que siga esperándola. Y ella va hacia el templo del Calvario. Un rato después, la mujer regresa y se introduce de nuevo al carro. Ordena ir al barrio de Guadalupe y hace lo mismo. Baja del carro y entra al templo para salir un rato después y ordenar que la lleve a otro barrio para visitar otro templo. Así pasan las horas y el día se va muriendo. Finalmente, ya que han visitado todos los templos de San Cristóbal, aquella mujer con voz cansada ordena al taxista a que la lleve al templo de San Felipe. Ya casi es de noche. Las luces mortecinas de algunas lámparas eléctricas se encienden cuando la mujer sale del templo de San Felipe y ordena al taxista que la lleve de nuevo al cementerio de la ciudad. Ahí la mujer, antes de entrar al panteón, se vuelve al taxista y le pide que por favor cobre a la mañana siguiente lo que le debe en su domicilio. Se levanta el velo que le cubre la cara y el taxista puede ver en toda su plenitud el hermoso rostro de la mujer, un tanto pálido y demacrado, y le entrega un papel escrito. La bella mujer, sin esperar nada, desaparece en la entrada del cementerio y el taxista, un tanto enojado, se retira del lugar. Claro, cómo no. Lo trajo de acá para allá, güey. Sí, todo el día. Venga, mañana a cobrar, por favor. Pedro, cansado de un día manejando casi sin parar, va a su casa a descansar. Al otro día temprano, se presenta en la dirección que le diera aquella rara mujer y que es en el barrio de Mexicanos. Toca la puerta y pide hablar con el propietario de la casa. El dueño sale y el taxista le explica que una mujer utilizó su vehículo y que le dejó un papel con esa dirección para cobrar. Primero, Pedro recibe como respuesta una sonora carcajada de aquel hombre y después él mismo le pregunta más detenidamente sobre los detalles del servicio y la cara del dueño de aquella casa se va tornando de la risa a un estado más serio. Después invita a pasar al taxista a la casa y le pregunta si es capaz de reconocer a la mujer que estuvo el día anterior con él. El dueño de aquella casa saca un cuadro grande y le enseña a Pedro una fotografía de una hermosa joven. Pedro, el taxista, la reconoce en el acto. Es ella, no hay duda. Pero el dueño de la casa dice que eso es imposible, de que lo que el taxista dice no puede ser, que esta mujer no puede haber sido transportada en el taxi, porque tiene más de 10 años de muerta. Al recibir aquella contestación, Pedro se desmaya. Los dueños de la casa llaman a otros taxistas para que lo auxilien. Es llevado a su casa. Pedro recobra la conciencia y es capaz de hacer un relato Es llevado a su casa. Pedro recobra la conciencia y es capaz de hacer un relato pormenorizado de lo que ha ocurrido, pero es incapaz de levantarse de la cama. Ese mismo día empieza a tener fiebre alta. Se dice que fueron 8 días de calentura hasta que por fin murió. Se le achaca su muerte a este extraño suceso.
Cuenta la voz popular que todavía en la actualidad, por las mañanas de primavera y en las frías noches de invierno, de repente se aparece por la zona del panteón una guapa mujer blanca, vestida de negro, que pide que la lleven a visitar las iglesias de San Cristóbal. ¿Misterio? Sí. Una leyenda espeluznante que hiela la sangre y nos hace creer en lo sobrenatural, en lo terrible, enigmático que es el más allá. Pero no todo para ahí. Se cuenta que aún en la actualidad 2 o 3 gentes, y no precisamente taxistas, han sido abordados por una hermosa mujer que viste de negro y que sale del panteón, aunque al parecer no han corrido con tan mala suerte como el taxista. Me estaba dando cuenta de que en dos leyendas mencionan mucho el barrio De mexicanos, sí, yo también me di cuenta. Es que es por lo mismo, de los barrios más viejos. Sí, debe ser. Siempre me lo imagino en la casa del homie. Ya vieron que, bueno, Vive al lado de la iglesia. de la iglesia. Siempre me imagino cierto. las historias ahí. La vez pasada que estaba leyendo justamente la del taxista, mencionaron que eran mexicanos, pues, o sea, en la que yo leí en el internet, y automáticamente pensé esa casa que está al ladito de la iglesia, y hace ratito la de Quebrantahuesos. Sí. ¿No? Pero bueno, creo que es más antiguo el barrio de Cuxtital y Ponte tú. Yo no sé si hay alguna leyenda Debe de de haber. Cuxtital, ¿no? Sí. Pues la leyenda del taxista es una de las leyendas, no sé, de mis favoritas, se podría decir. Y es de las más, es así, verdaderamente es de las más conocidas. Yo la había escuchado y tal cual, así, igualito. Sería bueno saber si en algún otro lugar de México se escucha algo, una historia parecida. Porque sí es muy específica, güey. Sí. Que también, o sea, si te pones a pensar bajo la lógica de la historia, como por qué creen que ustedes, la mujer, fue a visitar todos. Ok, en Semana Santa hay una tradición que son las 7 estaciones. Y supuestamente la mujer de esta leyenda estaba haciendo sus 7 estaciones. En las estaciones es una tradición muy religiosa del catolicismo, en el que las personas van y visitan 7 iglesias, como que asemejando a lo que hizo Jesús. De las 7 caídas. De las 7 caídas. ¿Fueron 7, no fueron 3? No, güey, son No, eran 7 casas que visitaba de apóstoles o algo así, güey. No sé. Bueno, tiene que ver con Jesús. Bueno, tiene que ver con eso. La verdad que estoy quedando como un pendejo, pero la neta, o sea, no me acuerdo bien, pero sí era más o menos como la referencia de que es del catolicismo y que la mujer estaba haciendo sus 7 estaciones porque era una persona muy católica y pues ya como que no estaba tranquila por no haberlo hecho, quizá. Sí, puede ser. Porque hay gente que en serio es muy religiosa y que eso les... Por ejemplo, yo tengo tías que si no van a la misa todos los días ya sienten que ya pecaron y se van al infierno. ¿En serio? Sí, bien Pues cabrón. es que de hecho cuando yo estaba chamaquito me decían que no ir a misa era un pecado mortal. Sí, Y la es como neta, que sí. no mames. Sí, también a mí. Está bien, cabrón. Ahora que dicen de lo de las 7 estaciones y eso, en Ecuador también hay una calle que se llama la calle Las 7 Cruces. Y es lo mismo, hacen como una procesión. Y es como una calle donde hay 7 cruces, que hay 7 como templos. No sé si iglesias, pero como templos. O sea, pero que Y hay como ¿está en línea procesión. recta todo eso? Sí, creo que están en línea recta. Entonces, no sé. A mí o sea, me gusta mucho, o sea, fuera de la religión, me gusta mucho esa tradición porque yo me acuerdo de niño que me llevaban, güey, a lo de las 7 estaciones. Entonces íbamos a diferentes lugares, no específicamente iglesias, pero íbamos a unas capillas que están en el cerrito, que están en las alturas, güey. Entonces llegábamos y podías ver, podías ver toda la ciudad, güey. Y a mí me gustaba mucho porque íbamos comprando así como que churros o papitas. Eso era lo que a mí más me gustaba y al final era así como de que, ok, vamos a cenar tacos o algo así. O empanaditas. O sea, era lo que a mí me gustaba de la tradición, de que, ok, vas a la iglesia, pero también estás como turista, güey. Sí. Sí, qué cabrones. Pero sí, esta leyenda yo la he escuchado muchas veces. Tal vez es la que más me acuerdo. Y como que he escuchado muchas veces que dicen así como, no, es el taxista es de esta familia. Que no sé qué. También escuché en algún rato que no le deja como un papel, sino como que le dice dónde y le da como un anillo.
o algo así, y que el anillo es la prueba con el señor que le dice, pues me dijo que aquí me dijo esto, y el señor es así como, la verga, era su anillo, una cosa así. Yo sí sabía del papel, o sea, pero pues te digo, o sea, cada quien. Sí. Fíjate que ahorita que estaba, bueno, sé que igual no se trata de esto, pero cuando mencionaste de lo de la temperatura, que le dio temperatura al señor, me acordé de una anécdota. Esta sí no es mamada. Bueno, no sé si quieren que la cuente o mejor Sí, le echo al sombrero. No, sí, después. dale. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, bueno, pasó esto, ¿no? Yo tenía un amigo, vamos a llamarlo Melchor. Pedro. Bueno, Pedro, pues, que él tenía a su hermanito en un grado menor que el de nosotros. Y entonces, en una kermés comenta, ¿no? De que su hermanito se puso a jugar la ouija con sus compitas. ¿Qué ¿no? pedo, güey? Con sus compitas. ¿Cuántos En años una tenías? kermés, no sé, estaba como... Yo recuerdo que estábamos como en cuarto, quinto, y su hermanito era como 1 o 2 grados menor que nosotros. No recuerdo muy bien. Morrito, güey. Entonces, pues así fue como que estaba... porque estaba muy de moda esa pendejada de los 3 lápices, bueno, los 6 lápices que los juntabas y hacías una pregunta y si se abría así, si se cerraba, no, o algo Con así. los palitos del Pero diablo. funcionaba, no sé qué Sí, pedo. sí, yo también lo vi, estaba raro. Bueno, el chiste está en que estos vatos supuestamente jugaron la ouija, ¿no? Pero como estábamos en la kermés, pues dijimos, es choro, ¿quién pinches va a traer una ouija, no? Bueno, el chiste es que pasa, termina la kermés. Y pasan, ¿qué te gusta? Unas 2 semanas. Y yo estaba chico en ese momento, ¿no? Entonces teníamos la costumbre de ir con mi abuela, mamá de mi mamá, pues, a visitarla, ¿no? Y en la cena mi abuelita dice, no, ni te he contado. Le dice a mi mamá, ¿qué pasó? ¿No? Es que doña Mari, ¿no? Amiga, compa de mi abuelita, que se murió su nietecito. Y todos así No te pases. Y yo en ese momento pues no había cachado el pedo, ¿no? O sea, y mi mamá, ¿en serio? ¿Y qué pasó? No, pues es que el condenado chamaco que con sus amigos se van a jugar esas puterías de la ouija, que no sé qué, y que le sale la pregunta porque, que llegó el chamaquito bien espantado con su abuelita a decirle, abuelita, me dijeron que me voy a morir en 7 días. Y su abuelita, estás pendejo, ¿quién te dijo eso? No, es que jugamos la ouija y que dice y se lo agarraron a vergazos. en 7 días me voy a morir y que no sé qué tanta madre. Entonces que la abuelita se espantó y que justamente lo llevó a la iglesia de Santa Lucía, no, de Santa Lucía, a que se confesara con el padre y que le dieran agua bendita y que rezara y que todo el pedo, ¿no? Pero el niño empezó a enfermarse de temperatura, güey, hasta que murió, güey. Y supuestamente le salió la pendejada esa de que se iba a morir en 7 días. Muchos dicen que no, o sea, que no creen en esa pendejada de la ouija. Yo la neta prefiero jugar mejor lotería o algo así más trancas, ¿no? Parchís. Pero sí con esa madre, o sea, tanto hay casos como pues que sí se han pasado de verga, como hay otros güeyes que pues nomás no funcionan. Pues no, pues el Raúl ya jugó esa madre. Pues, Es que mira, yo siento que en ese aspecto es la fuerza mental que tienes, güey. Un niño no tiene fuerza mental. Ni de güey. pedo, güey. Claro. Entonces, si estás llamando digamos, una energía negativa, güey. Ajá. Si estás llamando una energía negativa y eres un morrito de 8 o 10 años, güey, No, ¿cómo verga vas a poder expulsarla, güey? Claro. O sea, eso puede ser real. Incluso, ponte, si no te vas tanto a lo de la energía, incluso mentalmente. Puede, O sea, eso que ajá. sea como que o sea, le dices a un batito, güey, le mueves esa madre y que te vas a morir en 7 días mentalmente, güey, no. Sí, se hizo no, mierda, sí, güey. güey, sí, Sí. se fue a la Se mierda. sugestionó a tal grado de que así se murió. Es el güey. mismo, O sea, se puede que- murió de la temperatura, pues. Pues sí, le Pues, dio mucho de ajá. temperatura. Sí, pero yo a esa madre le tengo mucho respeto. O sea, no creo ni dejo de creer. Pero, y nunca había visto nada así tan denso. Pero hay un comediante que yo sigo mucho que se llama Franco Escamilla. Y muchos de los vatos que trabajan con él tienen sus propios proyectos. Y hay un vato que se llama Cristian Mesa.
Y que este vato dijo así como que si llego a 1.000.000, no sé qué, o alguna pendejada así. El príncipe del barrio, ajá, dijo como si llego a tanto, como que voy a jugar a la Ouija en vivo y no sé qué. Y como que hacen un live stream en Facebook jugando esa madre, güey, yo me cagué. O sea, yo lo veía y se ve como, o sea, sí se ve que no es para nada como que hay alguien atrás ni nada. Se ve muy cabrón, se ve cómo se le mueve esa madre y como que piden que se manifieste y la cámara se mueve y hace un montón de cosas. Si quieren, después lo podemos ver porque no duró mucho. Pero está muy cabrón, es muy impactante y por eso yo ni de pedo jugaría esa madre porque quieras o no, creo que incluso por todo el contexto que tiene, ya trae mala vibra. O sea, no es como que piensas la Ouija, ay, qué bonito. Piensas la Ouija y dices, güey, eso no. Entonces yo ni de pedo. Y pobre chavito, güey. Qué horrible. Pero tú conoces a la gente de lo que le pasó eso. Sí, de hecho, o sea, te digo que el hermano mayor de ese güey era mi tu compa. compañero. Ajá. Pero ya ahorita, o sea, sigo topando a este vato. O sea, ya no le hablo ni de salud ni nada, pero sí lo ubico. Pero no es de su hermanito. O sea, de que murió el hermanito, murió el hermanito, güey. No mames, qué Y pero sí, o sea, sí, mi mente recuerda que mi abuela contó eso, pues, ¿no? Y que sí se rumoraba, pues, ese día de la kermés que estaban jugando esa pendejada, ¿no? Entonces, no es como que que lo eche así por la borda de, "Ay, es mentira", ¿no? Sí, porque son cosas raras, porque de lo que mencionabas antes hay este jueguito de los palitos, como que me acuerdo que le decían como los palitos del diablo, una cosa así. Creo que eran como palillos chinos, ¿no? Incluso se pueden hacer Con lápiz. Con lápices, no sé qué. Y una vez fui igual como una kermés, pero del Día de las Madres, en la secundaria de mi hermano, yo todavía no entraba, y las amigas de mi hermano estaban jugando esa cosa. Y como que mi hermano estaba con mi mamá en el evento y todo, y yo me fui a caminar, y como que sus amigas me llevaron así para jugar, y me dijeron así como, ¿qué quieres? Y yo así como, ni madres. Y esa madre según le tienes que preguntar como si quieres que juegue, y le preguntaron preguntaron decían a los antes, palitos. Cleopatra, ¿quieres jugar conmigo? Ajá. Y ya se Y decían, ajá, y le preguntaron así como, ¿qué quieres? Que, o sea, yo juegue ahorita, y como que esa madre contestó no, y yo me fui a la verga. Gracias. Me voy a la verga. Sí, güey, porque sí está, no sé, sí da mucho culo. Pues esa era la historia que me recordó el hecho de que se murió también de temperatura el señor, ¿no? Sí, güey, sí. Pinche impresión cabrona de... Pues está cabrón, o sea, igual me acuerdo de otra que va mucho con lo de la temperatura. A un primo nuestro, se llama Fausto, tenía un amigo en la prepa que dice que hubo como un periodo como de 2 meses que dejó de ir a la escuela. El amigo de él, ajá. Y que como que no sabían qué pedo, pensaban que se había enfermado, que se había cambiado. Y después cuando regresó y todo, como que regresó muy cambiado, como que era un desmadre y regresó muy callado y todo. Y que le preguntaron que qué pedo, que qué había pasado. Y que este güey dicen que como que es en un pueblo, entonces como que no todas las casas son como casas formales. Y que el baño de él como que estaba separado de la casa, digamos, tenían que pasar como por un campo y llegar al baño. Y que lo hacía todos los días y no había pedo. Pero que antes de que pasara lo de que faltaba clases, como que fue al baño y que en uno de los árboles vio como lo describieron, como parece como que si fuera como un mini centauro, digamos. O sea, que vio como un niño como con patas de cabra o de caballo y que se quedó así mudo, güey, y que los 2 meses estuvo con temperatura. ¿Centauro? Como... ¿Cómo se llaman los otros que solo tienen 2 pies? Como fauno, digamos, como un fauno, ajá. Pero que los 2 meses quedó como que le empezó a dar mucha temperatura. Entonces yo creo que es como que tal vez, no sé, habría que investigar como médicamente si es que llevarte una impresión así muy fuerte como que te cause temperatura, porque va mucho de eso. O sea, es como por la impresión como que te enfermas, ¿no? Creo yo, tal vez lo pongo como por ese lado. Afortunadamente pues yo no me ha pasado nada tan impactante, temperaturoso. No, ni a mí, ojalá más pase. Y no quiero que me pase porque no mames. Sí. ¿Voy con el sombrerón o hay pelonchas? Sí, yo creo que terminamos con el sombrero. Vamos con el sombrero. Órale pues. El sombrerón. Esta es otra de las leyendas que casi ha desaparecido en San Cristóbal, pues con el alumbrado público, las calles pavimentadas y el tráfico vehicular
Los animales de tiro, de carga o de silla casi han desaparecido de Jovel. Hace 30 o 40 años todavía se hablaba en San Cristóbal del jinete del diablo, del sombrerón. La leyenda como tal tiene visos de romanticismo. ¿Visos? ¿Qué son visos? Perdón. ¿Sabes? Visos. Como atisbos, me imagino. ¿Cómo suena? Bueno, tiene visos de romanticismo al principio, pero como transcurre, las cosas cambian radicalmente. Se dice que hace muchos años un joven criollo, entre los 20 y 25 años, se distinguía entre los demás hijos de españoles y mestizos de la ciudad por su enorme habilidad para domar los caballos y los potros carreros. Era tan hábil que siempre triunfaba en donde los otros domadores de bestias habían fallado. La leyenda no consigna ningún nombre en especial, solo nos dice que este joven también se distinguía entre los demás por ser un bohemio en toda la extensión de la palabra, pendenciero y gran tomador de aguardiente. Este hombre se dice se había prendado de una hermosa joven, a la que cortejaba, sin resultado alguno. La muchacha se había distinguido entre las jovencitas de su edad por ser piadosa y dedicarse a las cosas de la iglesia. Así pues, tantas veces el joven domador de potros insistió en conquistar a la joven muchacha, pero ésta lo rechazó. Se dice que el hombre se empecinó tanto en querer que aquella joven fuera su esposa, que llegó a intentar raptarla en 2 ocasiones, sin obtener resultados, pues la mujer milagrosamente se salvó por una u otra razón, que no tenía explicación para el joven. Ay, güey, no manches, tóxico. Pero una noche, después de haber corrido junto con otros jóvenes de su edad una tremenda borrachera, fue a la casa de la muchacha y golpeó la puerta hasta hacerla pedazos, y entró a la... Ay, güey, hasta yo me estoy así sacando de pedo de no manches. Sí, era bien tóxico el vato. Yo no sabía toda esta historia. No, yo me estoy diciendo, ay, espérate, ¿cómo? Aguanta. Perdón, me quedé en... Fue a la casa de la muchacha y golpeó la puerta hasta hacerla pedazos, y entró a las habitaciones de la mujer, la cual encontró de rodillas implorando a Dios protección. Esto hizo que aquel hombre, que por culpa del alcohol hubiera perdido momentáneamente la razón, desistiera de su propósito y saliera de aquella casa, montara su caballo y lo fustigara para que éste saliera a galope. Ay, güey. Bueno, aquel animal asustado se desbocó y se internó en una ciénega hasta que salió por el panteón. Allí el animal se encabritó hasta que el jinete cayó a tierra. Entonces, cuenta la leyenda, de pronto se apareció un hombre alto y vestido de negro, con un gran sombrero tipo chinaco, y con las riendas de un brioso corcel. Negro con la misma noche en la mano. Aquel caballo se movía nerviosamente y sacaba chispas de los cascos cada vez que estos chocaban con alguna piedra, y que los ojos del caballo eran rojos como brasas de carbón encendidas. El bajo del aliento del animal parecía fuego que salía de la nariz y de los belfos. Aquel hombre, riendo a carcajadas, se burló de que el joven domador de potros hubiese caído del caballo, y después le dijo que si quería conquistar el amor de aquella mujer, solo lo podría hacer si él mismo Satanás le ayudaba. El hombre despechado aceptó la propuesta del maligno, y cuentan también que esa misma noche el diablo le entregó al domador de caballos la rienda del caballo del diablo y el sombrero con el que tendría la ayuda para raptar a aquella bella y santa mujer. Pero se tenía que comprometer a que una vez que lograra su propósito, su alma le perteneciera a Satanás. Esa misma hora, aquel despechado enamorado montó en aquel caballo que parecía volar en vez de cabalgar y se dirigió de nueva cuenta a la casa de la muchacha, entrando junto con aquel animal diabólico, y llegar hasta los aposentos de la mujer. Pero todo fue en vano, porque la bella dama, al ver que el hombre entraba con aquel animal que tenía la figura del diablo, tomó un crucifijo y se lo puso en el pecho.
Al entrar, el hombre con aquel sombrero de Lucifer y con aquel caballo diabólico, al ver la cruz, retrocedieron. Pero el hombre soltó las riendas del caballo y se quitó el sombrero para abalanzarse sobre la muchacha. Esta retrocedió y cayó por una de las ventanas y, aunque no era de mucha altura, se desnucó muriendo en el acto. El hombre asustado tomó en sus brazos a la mujer y comenzó a llorar. Después tomó el crucifijo y con él en una mano y un fuete en la otra, comenzó a golpear a aquel animal del diablo. Cuentan pues que en ese momento se le apareció otra vez el mismísimo Satanás y le dijo que tendría que pagar su deuda alguna vez. Mientras todo esto ocurría, el vecindario se había levantado. Aunque era muy de madrugada, vieron cómo aquel domador de caballos tenía en sus brazos a la mujer muerta y creyendo que él la había matado, lo apedrearon hasta dejarlo muerto. Dice la leyenda que desde entonces, llorando un amor imposible y haciendo inquina con otros de los hombres que encuentre en su camino, sale todas las noches el sombrerón, que monta un brioso caballo negro, que echa chispas en los cascos y saca llamas por la nariz y el hocico, y que remata su atuendo vistiendo un enorme sombrero tipo charro o chinaco, que a veces llega de pared a pared a su madre, en las calles estrechas de Jovel. Se cuenta que junto con el caballo del diablo salen a buscar almas para el infierno. Güey, me clavé tanto en historia que sentí que, no sé, güey, está cabrón. No mames, lo del sombrero de pared a pared da un chingo de miedo. Yo me lo había imaginado así, sombrerito. Me imagino. Es un verdadero sombrero. Me imagino los sombreros que venden el 15 de septiembre. Si esos sombreros están enormes, ahora el otro, güey. Sí se ve bien hardcore, o sea, como imagen de personaje es impactante. A ver, yo creo que me cagaría de la risa, güey. ¿Neta? Pues los sombreros, güey. No mames. Ay, cada poste. Ay, güey. Bueno, que en ese tiempo la neta las calles eran más chicas porque no pasaban carros. Sí, o sea, es como lo dice al principio. Eran callecitas, ¿no? Ok, no, pero si ¿de qué era sombrero? Era sombrero. Sí. A mí me recuerda mucho esta historia a la serie Supernatural. Ah, sí, ¿por qué? Porque a los demonios de encrucijada, güey. Los demonios de crucero. Sí. Que son demonios que se dedican a ganar almas para el diablo, güey. O sea, ellos le ofrecen algo a una persona y pero hay una como un ritual de invocación. Ajá. Que ponen en una cajita una foto, un cabello y no sé qué más y lo entierran en un crucero, güey. Y ahí se aparece un demonio y ya les dice qué es lo que quieren a cambio de su alma. No mames. Puede que, o sea, esto ellos no se lo sacaron de la manga. Obviamente, como que son historias que han ocurrido en varios puntos del mundo. Entonces puede que aquí en San Cristóbal haya ocurrido con esa figura demoníaca de un sombrerón, pues, o sea, de un charro, güey. Y simplemente era un demonio más, güey. Pues es que justamente la historia del sombrerón, del cadejo, es básicamente eso, pero este vato del cadejo se acerca a los hombres borrachos que pues, están ahí ya rumbo a su casa y pues prácticamente les ofrece ¿Sabes qué? Yo no creo que alma. sea como que muy específico de que solo los borrachos, güey. No, o sea, sino que le ocurría más a personas borrachas porque andaban más por las calles a altas horas de la noche, pues. pues bueno, En ese tiempo. La historia que yo leí, que no sé si sea la verdadera o X, eso es lo que decía, o especificaba a hombres borrachos. Pero justamente pues son los hombres borrachos quienes caminan a altas horas de la noche. Pues en ese tiempo. Puede ser lo que decíamos, que es como para que los hombres dejen de tomar, les inventaban eso. Pues. Ajá. No. Pero está muy buena la historia. Sí, de hecho está el sombrero, eso ya lo creo que en el primero de todos los podcasts de terror se habló de que pues 2 casos cercanos como que dicen haberlo escuchado. Entonces eso está muy cabrón. Y de hecho, ¿no? Tú contaste una historia del amigo de tu papá. Que lo vio. O sea, que vio a un personaje similar, pues. ¿Qué podría ser? O sea, obviamente a esa hora y no sé, estoy hablando del 2003, 2002. O sea, ya no era como que muy común ver caballos, güey. O sea, sí es un pueblo, pero no era como que salías de tu casa y veías a la verga un caballo, o sea, no. Ya se estaba convirtiendo en una ciudad, pues. Ahorita recordé de otra onda, no sé si ustedes se enteraron de eso, tendrá como
no sé, tal vez 2 años, de una señora, o sea, que incluso lo subieron al Facebook, de una señora que desaparecía, o sea, era una señora así de carne y hueso, ¿no? Que salía caminando en las noches con el cabello hacia abajo y con un faldón rosa, creo, y una blusa amarilla. Y que caminaba más o menos por ahí por el panteón, ahí por donde está la gasolinera, que en ese tramo caminaba de la gasolinería, o la gasolinera, ¿cómo se dice? Al hospital que está ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿El ISSSTE? ¿El de las culturas? No, el No, otro, de que está campo. enfrente. No, el que está enfrente ¿Seguro? el que está enfrente de Ciudad Real, o sea, todo este tramo se lo caminaba. Ah, pero el ISSSTE. Ajá, pero la señora así con el cabello, o sea, así Así hacia enfrente. abajo. Ajá. Y entonces es como que, bueno, al menos yo ya no supe de esa señora, o lo hizo de cotorreo, o No mames, o lo ¿quién verga va a hizo- hacer eso de o cotorreo? realmente estaba enferma mental. Sí, o- eso, tal vez. Posiblemente. Porque, o sea, yo nunca lo vi así de frente, lo vi por las fotos, y solo ver las fotos. O ¿Hay sea, fotos? Ah, de una sí, había señora- fotos, yo recuerdo. Ajá, de una señora No, así yo no he parada. Güey, así de día, Da miedo, güey. un domingo familiar, güey. Sí. Te cagas. No mames, yo Estás quiero verlo. Sí, güey, yo me acuerdo que me traumé mucho, güey. Porque afuera de mi casa, en 2 ocasiones vi a una mujer que pasaba desnuda, güey. Por completo. ¿Neta? Pero tenía una enfermedad enferma. mental, güey. Ah, neta. Ajá, pero, güey, o sea, Impacta. la neta impacta un chingo. Y también cuando, imagínate, eso en la actualidad, güey. Ahora las personas de antes que, puta, eran, o sea, lo más religioso posible, Ajá. güey. Y todo era así como que del demonio, todo lo que no. Todo lo que conocían. Sí. Ujú. Que justamente lo que mencionaba mi hermano, ¿no? De que en esa época pues pensaban que... Todos se lo Este- atribuían al demonio. Ajá. No mames. No sé. Ya, la neta me tensé mucho, ya me duele el cuello. De escuchar tantas cosas me tensaron. Pero la neta, están muy bonitos las leyendas. a mí Güey, me está gustan muy muchísimo. chido. Es historia Sí. Ajá. de San Cristóbal. Pues sí, realmente sí. Y a lo mejor algunas coinciden con historias de personas de otras ciudades, pero pues creo que cada quien lo hace Incluso- suyo, ¿no? Que incluso eso está raro, ¿no? Sí, porque Que hay leyendas, yo he escuchado leyendas de Ecuador, que es donde yo viví muchos años, y leyendas de acá, y que se me hace súper cabrón que muchas son muy parecidas. O sea, eso también es extraño. ¿Cómo Es y por qué? Ajá, ¿cómo y por qué? O que si te vas más atrás hay como muchas cosas de cultura, de idioma, de construcción, como que lugares que no tenían nada que ver, como que hicieron las cosas exactamente igual. O sea, eso está muy cabrón. Como por ejemplo La Llorona es de todo el mundo, creo. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Cómo es que llegó a ser de todo el mundo? quién sabe. Eso está ¿Cada bien estado tendrá cabrón. su propia llorona o cómo? Digo yo. Pues es que a lo mejor es no sé, es un espíritu, o sea, como que muy similar, pues. O sea, como que de ley, por estadística, en cada lugar pasó eso de que una mujer ahogó sus hijos, o no sé, güey. Pues normalmente sí es como mueren de dolor, de tristeza, así de desamor. O simplemente una persona que viajaba mucho, digamos, y que fue esparciendo la historia de así, y cada quien la hizo así como de que verga, pasó aquí, güey. Pues te digo que cuando yo estaba chiquito me decían que en ese campo que estaba cerca de mi casa, ahí era donde aparecía la Llorona, donde iba a Yo hasta terminar ahorita su recorrido la Llorona. yo hasta ahora lo sigo creyendo. Sí, güey, a mí me sigue dando mucho miedo. Ya, Pasar ya de noche, sí. en ese Pato, ¿te momento- acuerdas? Espera, ¿te acuerdas cuando vimos la película de Posesión Diabólica? Una mamá así en el cine y pasamos por justamente en esa calle que estaba atrás donde antes no pasaban muchos carros, güey. Claro, Donde sí, íbamos a sí, patinar, sí, güey, sí, ¿te sí, acuerdas? sí. Y pasamos bien de noche y los 3 o 4 cagados así de que virga, y Sí, pasamos sí. corriendo, güey. Y fíjate que antes estaba más cabrón, Sí. porque ahorita pues, ya hay una colonia, ¿no? Sí, ya pasan carros ahí, es una calle. Ajá, pero antes, o sea, no había nada, no había, más que la iglesia, no sé si es adventista o no sé qué Ujú. tipo de religión. Sí, solo esa había. Solo estaba eso y de ahí era puro campo. Entonces, sí, cuando me iba, por ejemplo, a la prep, bueno,
en la prepa ya estaba construido, ¿no? Pero pasaba ahí en las mañanas y se veía así súper pinche jodido porque ahí hay un chingo de niebla. Sí. Y es como que, güey, no. Ya estando en la prepa, es como que, güey, no quiero ver porque no vaya a ser que de repente alguien se asome. Güey, nunca has regresado pedo por ahí. Afortunadamente no me acuerdo. No, o sea, normalmente vengo del centro, Sí. para acá, no de ese lado. Qué bueno. Pero sí, la neta. ¿Y sabes qué es lo peor? De que ahí hay una funeraria. O sea, en ese. Güey, no, hay una sí, funeraria. sí. Por si fuera poco, güey. Por si fuera poco. ¿Ah? Yo paso por ahí. Imagínate. O sea, mira, está el Puente Blanco, que hay una historia del Puente Blanco. Al lado del Puente Blanco está la funeraria. Enfrente de la funeraria está ese pinche campo. Y en ese campo, enfrente está el cerrito de Y al lado empieza la Merced. ajá, y está, así es como que. Vives en la mera mate, tal vez tu casa es la entrada al túnel. Al infierno. No, pues, pero, o sea, te digo, sí me han espantado, pero no así tan cabrón. Y que yo recuerde, nunca me ha pasado nada en la calle. O sea, Qué bueno. nunca. Ah, es verdad, es que es un poco raro, ¿no? Que pase en la calle. O sea, si te pasa en la calle, está ya ojete. Sí, ya es la como que. neta. ni Porque me- en tu casa medio como que, bueno, está aquí, no sé qué. Ujú. Pero ya en la calle, o sea, está de que tiene que ser algo muy grande como para que Ajá. realmente te pase en la calle. Sí, te digo. Está muy no. cabrón. Lo de hace rato que contaban de la Llorona, no sé, pero yo recuerdo que cuando era niño medio que escuchamos, una vez que nos dejaron solos mis papás, medio que escuchamos y lo que me acuerdo que me daba más miedo es que de la Llorona dicen que si le escuchas cerca es porque está lejos Ajá. y si le escuchas lejos es porque está cerca. Madre esa, güey, no mames. Oye, sí, ay, cabrón. Eso está bien cabrón porque de las dos maneras te jodes, si le escuchas cerca te cagas y si está lejos sabes que está pero ya ahí al lado. Imagínate que solo escuches un susurro. A la madre. Ay, mis hijos. Ay, joder. Güey, oye, ¿sabes? Neta. Ah, ya no quiero. Pero, en fin, ¿ya viste cómo está mi cuarto? O sea, es un ventanal, ¿no? Y es un gran desmadre. Neta, hasta ahorita, bueno, sí, hasta ahorita. Para bajar al baño, güey, me tengo que mentalizar bien cabrón de que no existe nada, cabrón. Es que, en serio, o sea, me da tanto miedo bajar al baño porque, o sea, duermo en la tercera planta y no hay nada, pues, o sea, solo está Tienes que mi bajar a la cuarto. primera para entrar al baño. Sí, ajá, pero lo más cabrón es de que si me asomo por el ventanal, veo justamente la calle. Sí. Y lo que me da mames, es muchísimo verdad. miedo es ver a alguien parado viéndome. Hola. O sea, ¿sabes? O sea, porque puedo ver las dos esquinas. O que alguien esté en una esquina. Güey, me da un chingo de miedo. Y súmale eso de que, por ejemplo, los jueves o viernes descargan, o sea, es que matan puerco en la esquina de mi casa, ¿no? Entonces, escuchar los chillidos de los puercos cuando los están matando, los están bajando. Güey, a mí, bueno, ya ahorita puedo decir que me acostumbré. Pero te digo, o sea, lo más jodido es de que me levanto como 2, 3 de la mañana. Entonces voy al baño así como que cantando algo, o sea, o recordando cosas felices y hablando de mis perros, de, venga, venga, ¿no? Y ya cuando... Acompáñenme. O sea, si voy de frente no hay pex porque lo puedo ver. Donde me da más miedo es de regreso porque doy la espalda. Entonces lo que hago es que enciendo todas las luces y apago todas las luces, subo corriendo y ya cierro mis ojos y cierro todo, apago todo y me meto hacia la cama porque sí me da un chingo de miedo. Te digo, ver a alguien que me vigila o que alguien se asome al ladito de mi cuarto. Es que está muy raro, ¿no? O sea, sí hay posibilidad de que alguien sin pedos me vaya y me mate, güey. O sea, abro la puerta, se suba, no sé, güey. O sea, Ya como 3 veces has dado ideas en el podcast. primero que no saben dónde vivo. Exactamente. ¿Cómo vergas? No, ya dijiste, enfrente está el cerrito, de este lado está el campo, de este lado está la funeraria. Ya te triangular. Pues bueno, yo creo que con la historia de Cristian sería bueno concluir. Yo justamente en el podcast anterior yo quería explicar que nos cambiamos de set y que este es un nuevo estudio y bla bla bla. Pero dije yo, no, ya quedó muy largo. Y otra vez. Y otra vez. Pero bueno, o sea, básicamente les quería decir que nos cambiamos de set y que no hemos tratado este cuarto acústicamente y que por eso van a escuchar muchísimo eco. Así que perdón, pero
trataremos de solucionar eso pronto. Igual falta el cuadro, el pintar. Ajá. Sí. Muchas cosas, pero bueno, ahí vamos a ir poco a poco. Y pues bueno, para que ya no tarde más este podcast, yo creo que hay que despedirlo. Muchísimas gracias por haber escuchado. También pueden escucharlo en Spotify, en iTunes. Síganos en nuestras redes sociales. A mí como @TonyShinMX. Y A mí como Germán Cronet. Y a mí como el 3-Cristian en Instagram. pero no llores, vato. No. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast de terror. Espero que les haya gustado muchísimo. Bye. Adiós.